A las 5 en punto, llamó a la puerta de Primrose Cottage, donde Hugh Willerton se había instalado durante su prolongada estancia en Nether Dene. Abrió con prontitud, con aspecto cansado pero alerta, como si no hubiera dormido, pero hubiera reflexionado mucho mientras tanto. «Señorita Marple», dijo, haciéndola pasar, «gracias por venir. No estaba seguro de que me tomara en serio». «Siempre me tomo a todos en serio», dijo simplemente. «¿Qué te viene a la mente?» La condujo a una sala de estar llena de libros y muebles desparejados. Una taza de té reposaba intacta sobre la repisa de la chimenea, junto a un pequeño fajo de notas escritas a mano. «Recordé algo extraño», dijo. «Lavinia me habló una vez de un club literario al que pertenecía hace años en Londres, una especie de sociedad de escritores muy secreta. Dijo que se llamaba la Sociedad del Guante Manchado de Tinta. Pensé que era una broma, un proyecto vanidoso, pero ahora me pregunto». «¿Sí?», preguntó la señorita Marple. «Bueno, dijo que se disolvieron después de que alguien publicara una historia escandalosa que se acercaba demasiado a la verdad. Hubo consecuencias amenazas. No quiso decir más, solo que algunos secretos era mejor mantenerlos ocultos». La señora Marple permaneció inmóvil. «Los secretos rara vez permanecen enterrados, señor Willerton, sobre todo en el suelo de un pueblo como este». Él la miró. «¿Crees que esté relacionado?» «Creo», dijo en voz baja, que la señora Pym intentaba decir algo. «Si con sus escritos o con su muerte, aún no lo sé, pero algo ha empezado a aflorar». Ella se puso de pie. «Y si tenemos mucho cuidado y mucho silencio, podremos descubrir hasta dónde llegan realmente esos dedos manchados de tinta». Afuera, el viento arrecia, y en el jardín de Nether Dene, las rosas empezaron a temblar. A la mañana siguiente, el inspector Merivale ya había tomado una decisión, o al menos eso le pareció a la mayoría de Nether Dene, aunque no había declarado públicamente a ningún sospechoso. Su actitud se había tornado más aguda, y sus preguntas cada vez más. Se decía en el pueblo que había centrado su atención en Hugh Willerton. Al fin y al cabo, el hombre tenía un motivo, o al menos el pueblo se lo había dado. Una relación tensa con el difunto, un temperamento descrito como melancólico por la mitad de las mujeres de la tetería, y una carrera profesional plagada de secretos y crímenes ficticios. Era suficiente para que muchos lo creyeran culpable. La señorita Marple, sin embargo, no estaba convencida. Esa mañana estaba sentada en un rincón del salón de la vicaría, con la labor de punto en el regazo y la mirada perdida en las llamas que crepitaban en la chimenea. El reverendo Merton y su esposa Judith estaban en la habitación contigua, discutiendo planes para una venta benéfica de pasteles que ahora le parecían de mal gusto tras los recientes acontecimientos. Su conversación entraba y salía del oído de la señorita Marple como una emisión de radio familiar, pero ella apenas se percataba. Tenía la mente en otra parte. Revisó lo que sabía a Lavinia Pym. Había estado trabajando en un manuscrito. Eso estaba claro. El fragmento que había encontrado en el jardín mencionaba el nombre de la Sociedad de los Guantes Manchados de Tinta, ahora vinculado a un secreto del pasado y a la muerte de Lavinia. Un guante negro manchado de tinta había sido encontrado en su mano derecha, a pesar de su meticulosidad y ser zurda. Extraño. Aún más extraño era el hecho de que nadie parecía saber a qué se dedicaba realmente la sociedad, solo que Lavinia había pertenecido a ella. Luego se mencionó el chantaje. Olive Northam, la criada, había oído la noticia a través de la puerta de la biblioteca días antes de la muerte de Lavinia. Lavinia había hablado de alguien que no sabía con quién estaba tratando y había usado la frase «tu soga», palabras dramáticas y condenatorias, si se dirigían a la persona equivocada. «Pero», se preguntó la señorita Marple, ¿quién tenía más que perder? A las 10:30,
visitó al inspector Merrivale, quien se había instalado temporalmente en el salón de la casa de Lavinia Pym. La habitación olía ligeramente a pulimento de lavanda y a algo más intenso, quizá un ligero toque de dolor. Oh, sospeche. El inspector levantó la vista de una pila de páginas mecanografiadas y, con un suspiro, la invitó a entrar. Señorita Marple, sabía que aparecería. Creo que los asesinatos rara vez se resuelven solos, inspector. Why, como Perez, que está considerando teorías. Pensé en ofrecerle una o dos reflexiones. Se recostó. Anne, estoy escuchando. ¿Alguien ha descubierto dónde están las páginas mecanografiadas de la señora Pym? Estaba trabajando en un manuscrito. No, la mitad se encontró en un cajón cerrado con llave de su escritorio. Bueno, no estamos seguros. Unas cuantas páginas sueltas estaban esparcidas por el suelo, quizás sin terminar. Quizás retorradas. ¿Y las páginas en sí son ficticias? Lo tituló El guante manchado de tinta. Creemos que es una novela de misterio, quizá. ¿Te parece relevante? Solo que la ficción a menudo contiene más verdad que los hechos, especialmente cuando la escriben personas con buena memoria y agravios precisos. La miró fijamente. Entonces no cree que el señor Willerton sea el responsable. No, dijo la señorita Marple con suavidad. No lo hago. ¿Por qué no? Porque sé cómo se comporta la gente cuando se siente culpable. No se callan, no se quedan pensativos, no se retraen, se entrometan. Hablan demasiado, buscan el control. Merrivale arqueó una ceja. ¿Y quién, por favor, se ha estado metiendo? La señorita Marple no respondió. En cambio, preguntó. ¿Puedo hablar con Olive otra vez? Con un gesto reticente, Merrivale llamó a la criada. Olive llegó momentos después, con las manos juntas, nerviosa, delante de su delantal. Señorita Northam, dijo amablemente la señorita Marple, Hasted mencionó que la señora Pym escribía. ¿Le dictó alguna vez o le pidió que enviara alguna carta? Olive asintió 2 veces la semana pasada. Me pidió que llevara sobres a la oficina de correos. Uno estaba dirigido a un tal señor Ian Stanton, de Londres. El otro a un tal Anne Harbury. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Dijo algo sobre el contenido? No, señora. Solo que eran urgentes. Fue muy específica en que salieran de inmediato. Gracias, Olive. Me ha sido de gran ayuda. Cuando la muchacha se fue, la señorita Marple se volvió hacia el inspector. ¿Sabes quién podría ser alguno de esos nombres? Frunció el ceño. No, pero lo averiguaremos. Podrían ser agentes, editorials o compañeros miembros, dijo la señorita Marple en voz baja, de una sociedad muy antigua. Esa misma tarde, visitó discretamente a la señora Carroway, quien cuidaba sus crisantemos con más ahínco del que exigía la tarea. Tenía los labios fruncidos y movimientos bruscos, como si las flores la hubieran ofendido de alguna manera. Señorita Marple, dijo con una sonrisa forzada, ¿vienen a ver las flores? Nunca serán comparables a las de Lavinia. Lo sé, pero hago lo que puedo. La señorita Marple admiró las flores y luego dijo, es curioso lo rápido que corren los rumores, ¿verdad? Uno podría pensar que todo el pueblo ha hecho un curso de psicología criminal por correspondencia. Delia soltó una breve carcajada. Pueblos pequeños, señorita Marple, es nuestro deporte nacional, eso, y la repostería de competición. Y usted era cercano a la señora Pym. ¿Me equivoco? La paleta de Delia se detuvo en el aire. Éramos conocidos, rivales amistosos, si se quiere. Ella tenía el jardín más grande. Yo tenía las orejas más grandes. Entonces quizás oíste algo. Un nombre, quizá, un nombre de Londres. Delia dudó. Mencionó a alguien. Stanton. Sí, dijo que intentaba contactarla de nuevo después de años. No le hizo gracia. Dejadlo todo en paz, dijo. Ella dijo lo que él quería.
No, pero parecía inquieta, enojada. Incluso el rostro de la señorita Marple se suavizó. Gracias. Quizás sea más útil de lo que crees. De regreso por el pueblo, la señorita Marple pasó por la farmacia. El señor Harcourt estaba dentro, limpiando frascos de vidrio con esmero. Ella entró con una sonrisa educada. Señor Harcourt, tengo entendido que conversó recientemente con el señor Willerton sobre venenos. Se enderezó rápidamente. Era puramente hipotético. Preguntó por el cianuro. Le dije que no llevaba nada peligroso, solo compuestos suaves. Las rosas habían florecido temprano ese año en Nether Denny, un tranquilo pueblo enclavado entre las colinas de Cotswold y un bosque sinuoso y susurrante. La reunión anual de la Sociedad de Jardinería de Nether Denny estaba en pleno apogeo, organizada, como lo había sido durante los últimos 7 años, por la imperiosa señora Lavinia Pym, en su mansión georgiana cubierta de hiedra. Una mesa cubierta con lino almidonado crujía bajo el peso de bizcochos, sándwiches de té y delicadas tazas de porcelana que antaño habían pertenecido a una duquesa, así lo afirmaba Lavinia, a menudo y en voz alta. Asistieron todos los el coronel Ambrose Fothergill, con el bigote moviéndose nerviosamente por sus opiniones contenidas, permanecía rígido junto a los rododendros. La señora Delia Carroway, la chismosa más tenaz de Nether Denny, revolotiva entre los arreglos florales con la alegría de una avispa junto a una mermelada. Estaban el reverendo Merton, modesto y miope, observando las begonias por encima de sus gafas, y el recién llegado señor Hugh Willerton, un novelista melancólico de ceño fruncido, y la disposición tranquila de alguien que no se siente del todo cómodo con las fiestas de té. Y, tejiendo serenamente a la sombra de un roble, estaba sentada la señorita Jane Marple de St. Mary Mead. No era miembro de la Sociedad de Jardinería, al menos oficialmente, pero Lavinia la había invitado por su gran afición a la flora alpina, aunque todos sabían que era porque la señorita Marple había ayudado en una ocasión a la sobrina del jefe de policía a salir de un apuro embarazoso. Chasqueaba las agujas suavemente, sus ojos azul pálido recorriendo rostros, absorbiendo los sutiles cambios de tono y mirada, las fricciones sociales pulidas hasta la cortesía. «Es curioso», comentó la señorita Marple con suavidad, sin dirigirse a nadie en particular. «Como tantos jardineros se pelean por rosas. Cualquiera pensaría que son asuntos de herencia o traición». Lavinia, pasando rápidamente con una bandeja de rollitos de salmón, resopló con delicadeza. «La horticultura inspira pasión, señorita Marple. Pasión. Y a veces, veneno. Si damos crédito a los antiguos herbolarios, la risa que siguió fue suave y ligeramente forzada, como suele ocurrir cuando mucha gente se esfuerza demasiado por parecer amable. Y sin embargo, tras los setos podados y los bordes cuidados, algo no cuadraba. El aire se sentía demasiado quieto, el sol demasiado caliente, y los invitados se apresuraron a rellenar sus tazas de té exactamente a las 4. Justo cuando Delia Carroway comenzaba a relatar un escándalo relacionado con el robo de tulipanes en la cercana Compton Lee. Un grito desgarrador rompió la calma de la tarde. Vino de la biblioteca. Los invitados se quedaron paralizados. El reverendo Merton dejó caer su platillo. Hugh Willerton se estremeció como si lo hubieran golpeado. El coronel Fothergill ya se dirigía a la casa, dando órdenes como si se preparara para asaltar una trinchera dentro. Caos. La pesada puerta de roble de la biblioteca estaba entreabierta. Una criada, pálida, como un pergamino, señaló con un dedo tembloroso. Y allí, desplomado sobre el escritorio, junto a un tintero volcado, yacía el cuerpo sin vida de la señora Lavinia Pym. Sus dedos estaban extendidos sobre un fajo de papeles mecanografiados
y en su mano derecha enguantada un guante manchado de tinta hasta la muñeca, había una curiosa marca, un pétalo carmesí, o quizás una mancha de sangre. La señorita Marple, todavía con su tejido en la mano, entró con agilidad. En la habitación, sus ojos no se dirigieron al cuerpo, sino a la copa medio, vacía de licor de flor de saúco, que estaba sobre la repisa de la chimenea, y al broche roto que brillaba cerca de ella. Ninguna señal de lucha, murmuró, pero qué elección de guante tan curiosa para una mujer tan meticulosa. Nadie respondió. Afuera, un mirlo cantó un trino agudo y brillante, mientras el jardín se sumía en un silencio absoluto. La paz de Nether Dene había sido rota, y la señorita Marple había comenzado a ver. Al anochecer, la reunión de la sociedad de jardinería se había disuelto en algo más parecido a un velorio. El agente Brent, un hombre corpulento que solo se quitaba el sombrero cuando era absolutamente necesario, había llegado acompañado de un joven oficial entusiasta. Permanecían como estatuas inseguras en la biblioteca, sus botas rozando apenas la intrincada alfombra persa, que ahora tenía una inquietante proximidad a un cadáver. La señora Lavinia Pym, la anfitriona más formidable de Nether Dene, yacía pálida y inmóvil, con una curiosa mezcla de sorpresa y fastidio en su rostro, como si la muerte hubiera interrumpido un compromiso bien planeado. Su cabello gris cuidadosamente peinado se había soltado un poco, y la tinta del frasco volcado se había deslizado por el borde de su escritorio, manchando la esquina de una página con el borroso fantasma de una frase a medio escribir. Nadie se le había permitido salir. El coronel Fothergill se quejaba en voz alta de la indignidad de ser detenido como un delincuente común, mientras que la señora Carroway apenas podía contener su entusiasmo por el escándalo que se desarrollaba. Auntie Sas, merodear por la sala susurrando enérgicamente a cualquiera que la escuchara o no pudiera escapar con la suficiente rapidez. La señorita Marple, aún serena y precisa, se había retirado a un lado de la sala, con un plato de pastel de semillas intacto. Estaba tejiendo de nuevo, aunque sus agujas se movían con menos propósito, con más ritmo que progreso. Sue, sin embargo, seguía tan aguda y observadora como siempre. El agente Brent, frunciendo el ceño, se aclaró la garganta y se dirigió a la sala. Damas y caballeros, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Esto ya es un asunto oficial. La Pym parece haber fallecido en circunstancias sospechosas. Hasta que llegue el médico y el inspector de Match Benham eche un vistazo, agradecería que nadie abandonara el lugar. Se produjo una inhalación colectiva. La palabra asesinato aún no se había pronunciado, pero su fantasma persistía. Tras cada palabra, sospechoso, dijo el coronel Fothergill, incrédulo. La mujer era más vieja que el pecado y estaba más tensa que un resorte. Podría haber sufrido un derrame cerebral o un paro cardíaco. Era una tontería sacar conclusiones. Estaba perfectamente sana esta mañana, intervino Delia Carroway, aferrándose a su chal como para guardar los chismes. Ella misma me contó que acababa de hacerse una revisión con el Dr. Bowles, en plena forma. Dijo Anne sus palabras, no las mías. La señorita Marple no habló, pero sus agujas se detuvieron. Al otro lado de la habitación, Hugh Willerton, novelista, estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. Había dicho poco desde el descubrimiento del cuerpo, salvo para preguntar si alguien había tocado la escena, lo cual nadie había hecho, salvo la desafortunada criada que la había encontrado por casualidad. Ella no bebía, dijo ahora, en voz baja y pensativa. Me refiero a Lavinia Pym. Te daría largos sermones sobre los peligros del vino y los licores. El camino a la ruina está pavimentado con oporto. Recuerdo que dijo. La señorita Marple levantó la vista de su labor,
Gefrescu giflog gisauk, dijo con dulzura bastante inofensivo en la mayoría de los casos. A menos claro que no sea nada de refresco. Unas cuantas cabezas se giraron. El reverendo Merton, que estaba sentado rígidamente cerca de la chimenea, con los dedos entrelazados sobre las rodillas, tosió una vez. ¿No estamos insinuando que fue envenenada, señorita Marple? No. El reverendo respondió con suavidad. No digo nada. Nunca se debe decir nada hasta saber algo, pero se puede observar. La habitación se sumió en un silencio incómodo. Afuera, el cielo se había oscurecido hasta adquirir un tono púrpura apagado. El aroma a lavanda y hierba húmeda se filtraba por las puertas francesas abiertas. El antes tan impecablemente cuidado, ahora lucía extrañamente siniestro bajo la luz mortecina. Por fin llegó el doctor Bowles, jadeando levemente tras su paseo en bicicleta. Era un hombre corpulento, con gafas que siempre parecían a punto de resbalarse de su nariz y un chaleco pasado de moda 3 temporadas. Examinó el cuerpo con profesional objetividad, murmurando cosas sobre rigor mortis y contaminación de tinta. Luego se levantó y dio su primer y cauteloso pronunciamiento. Probablemente un paro cardíaco repentino. La mancha de tinta. Un accidente desafortunado. Quizá al intentar alcanzar algo antes de desplomarse. Nada manifiestamente violento. Sin signos inmediatos de trauma. Y sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, solo llevaba un guante. El médico la miró parpadeando. Sí, bueno, quizás se había quitado el otro para escribir. Un punto trivial. Señorita Marple. Quizás, asintió ella, con la voz ligera como la niebla. Oh, quizzes. No. No tardó mucho en llegar el inspector Merrivale desde Match Venom, un hombre delgado y agresivo, de sienes canosas, y con un don para detectar la culpa. Tomó el mando con la eficiencia de alguien poco acostumbrado a las interferencias y, desde luego, poco acostumbrado a la silenciosa presencia de una anciana, con ojo para el asesinato. Entrevistó a los invitados uno por uno, comenzando por la criada que había encontrado el cuerpo. Señorita Olive Northam, dijo la chica, haciendo una reverencia nerviosa. Le traje el correo y una jarra de licor fresca, como siempre. Luego me fui y cuando regresé estaba así, con la cabeza sobre el escritorio en el tintero. ¿Había alguien más en la casa en ese momento? No lo sé, señor. Estaba en el jardín ayudando a la cocinera de la señora Carroway a traer la comida. Ella nunca recibía visitas en la biblioteca sin anunciarlas primero. No, señor. La señora Pym cumplía con su horario. Era muy estricta. A las 4 era hora de correspondencia y tranquilidad. La señorita Marple, envuelta en su abrigo de lana y llevando un elegante paraguas ribeteado en azul marino, avanzó con cuidado por la calle principal, deteniéndose de vez en cuando como si no estuviera segura de si había olvidado algo o había descubierto algo fuera de su alcance. Se detuvo frente a la oficina de correos. Una campana de bronce tintineó al entrar, y la señorita Rosina Temple, la encargada de correos de Nether Denny desde hacía unos 23 años, levantó la vista de su libro de sellos con una sonrisa. Bueno, señorita Marple, dijo Rosina alegremente, ¿está desafiando la niebla? Siempre me ha parecido que la niebla es más reveladora que oscurecedora, respondió la señorita Marple con suavidad. La gente cree que oculta cosas, pero simplemente las hace aparecer fragmentadas. Más manejable en cierto modo. El cartero se rió entre dientes. Supongo que es una forma de verlo. Me preguntaba, dijo la señorita Marple, bajando un poco la voz, si recordaría algo del correo reciente de la señora Pym. Tengo entendido que envió 2 cartas a finales de la semana pasada. Una al señor Stanton, a Londres, y otra a Harbury. Rosina asintió, buscando el libro de registro bajo el mostrador. Sí,
Sí, ahí los trajo personalmente. Insistió mucho en que fueran al despacho por la tarde. Ambos parecían iguales, sobres color crema, direcciones mecanografiadas y sellados con lacre no era común. En efecto, reflexiona la señorita Marple. ¿Recibió alguna vez algo a cambio de alguno de los dos caballeros? Rosina frunció el ceño y hojeó el libro de cuentas. Bueno, no de ellos, no. Pero sí recibió un sobre bastante grueso el día antes de morir sin remitente. Entrega por mensajería. Qué raro. El interés de la señorita Marple se agudizó. ¿Y ella misma lo firmó? Sí, lo hizo. Un poco nerviosa, para ser sincera. Lo agarró, murmuró algo sobre una prueba y se fue corriendo sin siquiera su galleta de siempre. La señorita Marple sonrió levemente. Qué curioso. No era una mujer que renunciara a las galletas. Exactamente lo que pensaba, dijo Rosina, visiblemente satisfecha de ser comprendida. ¿Recuerdas algo sobre la escritura? No lo era en escritura a mano, quiero decir. Estaba mecanografiado, muy formal. Parecía un sobre de oficina. Pero bueno, recuerdo un ligero olor. La lavanda no a perfume. Di esos sicos. Como una bolsita. La señorita Marple salió de la oficina de correos, sumida en sus pensamientos. Una carta enviada por correo, ansa de lacre, un aroma a lavanda. Nada de eso era inusual por separado, pero juntos formaban un patrón. El tipo de patrón que la mayoría de la gente pasaría por alto, a menos que hubieran pasado décadas estudiando los peculiares hábitos de los seres humanos, especialmente de aquellos que deseaban guardar secretos. Esa tarde, el inspector Merrivale visitó la vicaría. Estaba menos enérgico que de costumbre, pero no menos decidido. La envenenaron, dijo sin contemplaciones, de pie en el salón mientras Judith Merton le servía té. Extracto de Dedalera digitalis, para ser precisos. Se encontraron rastros no solo en el guante, sino también en la taza de té y en su organismo. La señorita Marple, sentada junto a la chimenea con su tejido en la mano, simplemente asintió. ¿Cómo se administra?, preguntó. Han ingerido probablemente en el licor de flor de saúco. Irrastreable sin sospecha, murmuró. ¿Y bebió sola? ¿O eso creía?, respondió Merrivale con gravedad. Alguien debió haberlo dosificado con antelación. Quizás incluso cambió la licorera. ¿La criada de cocina sirvió el cordial? No, la señora Pym guardaba esa licorera bajo llave en su armario. Se la sirvió ella misma. ¡Qué precisión de su parte!, dijo la señorita Marple en voz baja. ¿Y aún así lo dejó sin vigilancia? Merrivale parecía irritado. ¿Insinúas algo? Solo observo lo que no encaja, respondió con suavidad. Uno no cambia de hábitos de la noche a la mañana, a menos que tenga motivos para sospechar que lo están vigilando o probando. Esa noche, la señorita Marple invitó a Aleph Northam a dar un paseo por el jardín. La joven dudó, pero accedió, visiblemente agradecida por la excusa para escapar del ambiente de sospecha que se aferraba a la mansión como moho. Caminaron en silencio durante un rato, con las faldas rozando los setos, antes de que la señorita Marple hablara. ¿Por casualidad alguna vez leyó algún escrito de la señora Pym? ¡Ay, no, señora! Nunca me dejaba acercarme a su estudio mientras trabajaba. Decía que las interrupciones le impedían seguir el ritmo, pero a veces, al limpiar el polvo, veía restos en la máquina de escribir, residuos. Arrancaba las sábanas cuando no estaba contenta con ellas, las arrugaba, pero nunca las tiraba. Simplemente las dejaba apiladas en una pequeña cesta de mimbre junto al escritorio. ¿Y alguna vez los miraste? No exactamente. No, pero algo me llamó la atención. Sí, había un hombre que escribía una y otra vez. Vivían solo el nombre sin apellido. Los ojos de la señorita Marple se entrecierran levemente. Vivianan siempre estaba al principio de la página.
como una carta, Vivian, y luego se detenía. A veces escribía algo debajo, como «Me lo prometiste» o «Me debes esto», y luego lo tachaba. Parecía enojada, a veces, pero más a menudo parecía triste, como si algo la persiguiera. La señorita Marple agradeció a Olive y regresó a la vicaría con sus pensamientos cambiando rápidamente. Un nombre no conocido. No Stanton, no Harbury. Vivian regresó a su habitación. Sacó la única página que había encontrado en el jardín, el fragmento cargado de metáforas del manuscrito de Lavinia, y lo volvió a leer con nuevos ojos. Estaba lleno de imágenes de culpa, de secretos escritos con tinta indeleble, pero ahora vi algo nuevo. Debajo del párrafo final, casi invisible bajo el texto manchado, había una sola línea escrita a lápiz descolorida. Empezó con Vivian. Terminará igual. La señorita Marple se levantó, con una vela en la mano, y se dirigió al pequeño escritorio junto a la ventana. Metió la mano en su bolso y sacó el sobre que llevaba consigo desde la mañana, ese que a Rosina le había parecido tan peculiar. Se lo había entregado discretamente Rosina, quien lo encontró entre las devoluciones sin entregar. Simplemente a la señorita Jane Marple, Anse de la vicaría de Nether Dene. Había sido enviado anónimamente el día anterior al asesinato. Dentro había una sola hoja escrito: a Maquina. La sociedad nunca se disolvió. Vivian lo sabe. Sí, lo hizo Anne. Sin firma, sin matasellos, más allá de la oficina del distrito en Londres. Y el papel olía ligeramente, igual que Rosina. Dicho de lavanda seca. La señorita Marple devolvió la carta a su sobre y la dobló dentro de su bolso. En algún lugar de Nether Dene, alguien sabía quién era Vivian. Alguien temía que Lavinia revelara lo que creían enterrado hacía tiempo. El veneno no solo estaba en el cordial, se había estado gestando mucho antes de una lenta filtración de secretos, culpa y quizás traición. Pero los secretos, como bien sabía la señorita Marple, no permanecían enterrados para siempre. Se elevaron como la niebla cuando se removió el suelo, y tenía toda la intención de perturbar aún más. La niebla persiste hasta bien entrada la mañana siguiente, enroscándose como humo alrededor de las chimeneas de Nether Dene, suaviza los contornos a los setos de boj podados, los senderos de grava, incluso la severa fachada de la torre del reloj que señalaba la plaza del pueblo. Pero si el pueblo parecía más apacible bajo el manto de niebla, sus habitantes lo eran todo. Se corrió la voz rápidamente de que se había encontrado un rastro de dedalera no solo en el té de la señora Pym, sino también en su guante y, quizás, más inquietante, en el propio cuarto de escribir. El inspector Merivale no lo había confirmado públicamente, pero eso solo avivó los rumores. Los aldeanos llenaron los vacíos con una imaginación más activa de la que requerían las pruebas. A media mañana, el salón de la vicaría estaba lleno de visitantes, cada uno aparentemente visitando al reverendo o a su esposa con intenciones perfectamente inocentes, devolviendo un himnario, preguntando sobre la fiesta de la iglesia, entregando una cazuela prestada, pero todos ellos, sin falta, miraban hacia la señorita Marple. Los recibió cortésmente, ofreciéndoles té, sonrisas sutiles, escuchando más que hablando. Y cuando el último visitante se marchó y la casa volvió a quedar en silencio, subió a ordenar sus pensamientos. Tenía en su poder 3 cosas, que aún no tenían sentido juntas en la página arrancada del manuscrito de Lavinia, con sus extrañas reflexiones sobre la culpa. La nota mecanografiada y sin firmar entregada anónimamente, advirtiendo que la sociedad nunca se había disuelto. Y el recuerdo de Olive de las páginas arrugadas, dirigidas a alguien llamada Vivian. Había empezado a pensar que Vivian no era solo un personaje de las memorias ficticias de Lavinia Vivian,
era real. Quizás no un hombre, como había supuesto al principio, quizás ni siquiera alguien de la zona, pero alguien que había sido muy importante para Lavinia Pym. Y alguien que ahora tenía motivos para temer ser desenmascarada. La señorita Marple tomó su chalé y salió al pueblo una vez más. Primero visitó a la señora Carroway. Delia estaba podando sus rosales trepadores, a pesar de la humedad, con las manos enguantadas, moviéndose con un poco más de agresividad de la que requería la tarea. «Señorita Marple», dijo sin levantar la vista, «¿ha venido a preguntarme si he envenenado a alguien esta mañana?» «Nunca me atrevería», dijo la señorita Marple, entrando con paso ligero en el jardín. «Pero me preguntaba si podríamos hablar de mujer a mujer». Delia se detuvo, cortó una cabeza seca y se giró. «¿Hablar de qué?» «Sobre secretos», dijo la señorita Marple con suavidad. Lavinia los tenía, como ahora sabemos, pero sospecho que no era la única. Delia se puso rígida. Una sociedad secreta, un único guante y un rastro escrito con tinta y miedo. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Samuel. Cuéntame en los comentarios ¿desde dónde me escuchas esta noche? Siempre me alegra leer vuestros mensajes. Ahora vamos a desentrañar el misterio, principalmente artículos de jardinería. Extracto de dedalera, bueno, digital sí hay, pero con una regulación estricta. Solo diluida y la mantengo bajo llave. La señorita Marple le dio las gracias y se fue, pero la semilla ya había sido plantada en sus pensamientos. Esa noche se sentó con la única página rota que había encontrado en el jardín y la volvió a leer. La metáfora de la tinta y la culpa. La idea de manchas que no salían. La sociedad había sido real. Lavinia había estado escribiendo sobre ella, pero no estaba claro si su manuscrito era ficción o una confesión. En la creciente oscuridad, la señorita Marple encendió una vela y contempló por la ventana la sombra lejana de la mansión. Algo se removió en su estómago. No miedo, sino esa vieja sensación de que un patrón comenzaba a emerger. La colt era algo curioso, reflexionó. Algunos la cargaban con fuerza, otros la ocultaban en las esquinas de las cartas o en la fría pulcritud de sus palabras. Pero siempre encontraba la manera de manifestarse. Wyan Netherdean había comenzado a echar raíces. La investigación sobre la muerte de la señora Lavinia Pym aún no se había anunciado formalmente, pero en Netherdenny ya había comenzado un juicio en salones y frutería, junto a los muros de los jardines y sobre mesas de bridge. Cada aldeano se convirtió a su manera en un abogado de la sospecha, un magistrado de la especulación y un experto en asesinatos motivados. La madrugada del viernes encontró la vicaría en silencio, salvo por el rasgueo de la pluma de la señorita Marple contra su cuaderno. Había empezado a levantarse antes del amanecer, mucho antes de que los petirollos empezaran a parlotear y el silbato del lechero rasgara el aire matutino. En su pequeño escritorio garabateaba breves observaciones, nombres, frases, gestos, pequeñas cosas que no significarán nada para otros, pero para la señorita Marple, que conocía las innumerables variaciones de la naturaleza humana, como un botánico conoce los pétalos. Cada nota tenía un significado potencial. La muerte de Lavinia Pym había despertado fuertes sospechas hacia un hombre, Hugh Willerton. El novelista se había convertido en una especie de recluso en los días posteriores al incidente, refugiándose tras los muros cubiertos de hiedra de Primrose Cottage. No se le había visto en la tetería ni en la oficina de correos. Su ausencia alimentaba las peores sospechas del pueblo. Si era inocente, ¿por qué se escondía? Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué rechazar entrevistas con el periódico local? En Netherdean, retirarse era una declaración más contundente que gritar. Pero la señorita Marple no había olvidado su conversación con él. Había sinceridad en su actitud y confusión.
de esas que no se pueden fingir fácilmente. Había hablado de la sociedad secreta de Lavinia sin vacilar, y se había ofrecido más de lo necesario. Ella se inclinaba a creer que no tuvo nada que ver con la muerte de la señora Pym. Aún así, ella sabía que no era buena idea confiar solo en las primeras impresiones. Sin embargo, el inspector Merivale parecía estar cada día más seguro. Cuando la señorita Marple llegó a la casa de los Pym, más tarde, esa mañana, con el pretexto cortés de devolver un libro de jardinería prestado, encontró a Merivale paseando por el salón, con aspecto bastante satisfecho de sí mismo. Señorita Marple dijo, señalando una silla, ¿vienes a ver la escena otra vez? Parece que no puedo evitar que venga. El entorno dice mucho, dijo con dulzura. La sala de estar de una mujer dice más de su carácter que cualquier obituario. Quizás, respondió, pero me interesa más lo que su pasado dice de ella. Te alegrará saber que hemos encontrado esa sociedad. Suya existió, tal como dijiste, fundada en Londres, justo después de la guerra. Una reunión de aspirantes a escritores, al parecer bastante vanguardistas en su época. Se consideraban críticos del sistema. Algunos publicaron, la mayoría no. Se disolvió discretamente en 1939. ¿Y encontró usted esto, señor Stanton? Sí, en Ernest Stanton, editor convertido en agente literario. Sigue trabajando en Bloomsbury. Afirma que Lavinia le envió los primeros capítulos de unas memorias en las que estaba trabajando. ¿Memoria? Merivale asintió, complacida. El giro no es una novela en absoluto. Ella la llamó ficción, pero Stanton dice que era una autobiografía velada. Cada capítulo era un relato disfrazado de alguien de su pasado, oculto, tras nombres inventados. Y, por lo que parecía, no estaba escrito con amabilidad. De haber sido publicada, habría dejado en el olvido a algunos nombres bastante respetables. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. «Es más», continuó Merivale, «Stanton afirma que amenazó con decir nombres reales, dijo que quería dejar huella antes de morir. Una última verdad». «¿Y quién?», preguntó la señorita Marple, en voz baja. «¿Iba a sufrir más por esa verdad?». Merivale se encogió de hombros. «Podría ser cualquiera, pero dada la sincronización, la conexión literaria y sus desacuerdos, el señor Willerton sigue siendo nuestra mejor pista». La señorita Marple no dijo nada. Sus dedos se alisaron el borde de la falda, y sus ojos recorrieron de nuevo la habitación. El escritorio estaba despejado. El tintero había sido reemplazado por uno más nuevo. El guante manchado de tinta estaba ahora bajo custodia policial, pero su recuerdo de la escena seguía nítido. La expresión de Lavinia, no de miedo, sino esa pequeña y enigmática sonrisa, como si hubiera resuelto algo. Al salir de casa, dio un paseo por el cementerio. Allí, acurrucado entre las lápidas cubiertas de líquenes, se encontró con el reverendo Merton, que cuidaba un sembrado de lavanda junto a la antigua puerta de la sacristía. La señorita Marple la saludó, enderezándose con una leve mueca. «¿Ha salido a dar su paseo diario? Considero que el cementerio es el lugar más tranquilo para pensar, sobre todo cuando los vivos hacen tanto ruido». El vicario rió entre dientes tranquilo. «El pueblo parece decidido a decidir la culpabilidad del señor Willerton. Incluso antes de que comparezca ante el tribunal, has hablado con él recientemente, brevemente. Vino a preguntar sobre ritos funerarios. Cortés, pero preocupado. Me dio la sensación de que quería decir algo, pero no lo consiguió. El duelo adopta muchas formas. ¿Crees que lo hizo? Creo que sabe algo», respondió la señorita Marple, aunque no se dé cuenta. Al alejarse del vicario, su mirada se detuvo en las piedras más antiguas. Tantos secretos quedan enterrados con el tiempo, y sin embargo, como en la vida,
El suelo tenía una forma de moverse. Esa tarde, la señorita Marple regresó a The Rose Leaf para tomar el té y la señora Blount la recibió con una sonrisa cansada. «Pésimo asunto. Todo. ¿Oíste lo del guante?» La señorita Marple levantó la vista. «¿Qué guante?» «Delia Carroway. Dice que el guante de Lavinia no solo estaba manchado de tinta. Al parecer, el laboratorio encontró un rastro de extracto de dedalera. Digitalis. Claro, han solo un rastro, pero suficiente para causar insuficiencia cardíaca en la dosis correcta». La señorita Marple removió el té. «Eso es muy esclarecedor. Un veneno natural, ¿no? Más difícil de rastrear. Quizás sea administrado de forma inexperta». Después del té, la señorita Marple se dirigió de nuevo a casa de Delia Carroway. Encontró a la mujer en su terraza acristalada, cuidando una maceta de violetas africana. «Dedalera», dijo la señorita Marple sin preámbulos. «¿Cultivó alguna en su jardín este año?» Delia levantó la vista, sobresaltada. «Tengo algunos en el borde trasero. Son bastante comunes, la verdad. En efecto, y estaban floreciendo la semana pasada. A principios de este año debe ser el calor. La señora Pym le visitó en los días previos a su muerte». Delia dudó. Pasó a pedir prestada una receta en scones de lavanda. Al fin y al cabo, ella era la anfitriona de la reunión de la Sociedad de Jardinería. «¿Tomó té mientras estuvo aquí?» «Sí, una taza pequeña. ¿Por qué?» «Imagino que lo endulzaste. Con miel en ella nunca tomó azúcar». «Curioso», dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. «Gracias, señora Carroway. Agradezco su tiempo». Los dedos de Delia se apretaron alrededor de su regadera. «¿Insinúa algo, señorita Marple?» «Para nada», respondió con una sonrisa amable. «Solo estoy colocando pétalos en un ramillete mental. Siento que el aroma se vuelve más intenso con el tiempo». Al marcharse, la mente de la señorita Marple volvió a centrarse en el chantaje que había mencionado Lavinia, los rastros de la dedalera, el manuscrito suprimido y el selecto círculo de personas que la conocían lo suficientemente bien como para envenenar su té, pero con la suficiente discreción para ocultarlo. Se estaba formando un motivo, quizá varios, pero la verdad, sospechaba, aún no había florecido. No completamente. Eso llegaría muy pronto. El día siguiente amaneció húmedo y gris, con una fina niebla que se extendía sobre los setos y cubría las cabañas de Nether Dene con una cortina de suave humedad. El pueblo parecía más pequeño bajo el manto de niebla. Sus casas encaladas y sus callejones adoquinados se volvían ahora más herméticos, como si guardaran algo que aún no se atrevían a decir en voz alta. «Incluso entonces», dijo la señorita Marple en voz baja, «sospecho que esta persona habría encontrado una manera de entrar». La desesperación da coraje. ¿Y crees que el manuscrito era el objetivo? Si el asesino sabía que Lavinia había escrito algo peligroso, algo específico, lo suficiente como para matarlo una y otra vez, para encubrir el primer crimen. Mi rival le paseaba de un lado a otro. Así que estamos ante alguien que conocía su pasado, alguien que temía ser nombrada, alguien de la antigua sociedad. La señorita Marple asintió. «¿Hay algo más?», dijo el inspector. «Recibimos respuesta de Ernest Stanton, el agente literario. Confirmó que recibió solo el primer tercio del manuscrito de Lavinia y que planeaba visitarla al día siguiente de su muerte. Ella le había enviado una nota, afirmando que había incluido una confesión sellada para acompañar el resto. Le dijo que no abriera la carta a menos que la encontraran muerta. Lo abrió, lo hizo. Después de la noticia, no fue una confesión propiamente dicha, más bien una declaración jurada. Señaló a Vivian Grey como la responsable del escándalo original de la sociedad. Afirmó que Vivian la había chantajeado durante años para que guardara silencio,
La señorita Marple respiró lentamente. Entonces, fue un chantaje. Stanton dijo que el tono de la carta era frenético. Creía que estaba en Nether Dene. La señorita Marple no se lo esperaba. En Nether Dene, repitió. ¿Estás seguro? Lavinia afirmó que Vivian había llegado con un nuevo nombre. No, tío, solo que la reconoció. A pesar de los años y las mentiras, la señorita Marple se levantó de su silla con expresión ilegible. Entonces debemos considerar, dijo, suavemente, quién de nosotros podría no ser quien aparenta. Más tarde ese mismo día, regresó a la tetería. La hoja de rosa estaba más tranquila que de costumbre, aunque algunos aldeanos tomaban sus tazas de té con el aire distraído de quienes desearían no estar pensando en un asesinato. Pero lo hacen de todos modos. La señorita Marple pidió una taza de manzanilla y se sentó junto a la ventana. A los pocos minutos, como ya sabía, la señora Gregory se unió a ella. No puedo evitarlo, confesó la profesora de piano. Me digo que no me involucraré, pero todo es tan espantoso y fascinante. Es la naturaleza humana, dijo la señorita Marple, con una sonrisa amable. Nos gustan los rompecabezas, y parece haber pillado al pueblo desprevenido. La señora Gregory se inclinó ligeramente. Es extraño, ¿verdad?, que nadie parece saber dónde vivía Delia Carroway antes de Nether Dene. La señorita Marple levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Bueno, ella siempre ha estado aquí desde que llegué hace unos 6 años. But nunca habla de su vida. Anterior dice que se cansó de Londres. Nunca mencionó a su familia. No hay fotos en casa, solo libros de jardinería y cartas. ¿Has estado dentro? Sí. El año pasado di una lectura de poesía para el gremio de damas. ¿Y mencionó a Tennyson? La señora Gregory se rió. ¿Tennyson? Eran solo poemas modernos. Pero ahora que lo mencionas, habló con bastante vehemencia sobre el anonimato. Dijo que escribir con el nombre propio era un lujo absurdo. La señorita Marple dejó su taza de té con gran cuidado. Gracias, señora Gregorian. Ha sido muy esclarecedor. Regresó a la vicaría con sus pensamientos, dando vueltas. Delia Carroway se había integrado con suavidad en la vida del pueblo. Creó una nueva personalidad, jardinera, chismosa, vecina amigable pero sin raíces, sin historia, sin pruebas. ¿Podría ser Vivian Grey? La idea fue repentina pero encajó. Lavinia la había reconocido. Había planeado desenmascararla. Había escrito un manuscrito y enviado advertencias a su agente. Delia, si hubiera sido Vivian, habría tenido todas las de perder. La señorita Marple recuperó la página de la chimenea y la sostuvo a contraluz. Vivian sostuvo el bolígrafo como si fuera una cuchilla. Ahora, ella sabía lo que vendría después, una prueba. No es una confrontación, aún no, pero algo más sutil, algo psicológico. Mañana la señorita Marple visitará a Delia y traería consigo un cierto par de guantes, uno de ellos manchado de tinta. La mañana llegó fresca y luminosa, como si la naturaleza misma se hubiera cansado de verdades veladas y distracciones nebulosas. La luz del sol se derramaba sobre los tejados de Nether Dene, iluminando cada alero y rincón con una claridad excepcional. Los setos relucían con el rocío. Incluso las veletas, tanto tiempo silenciosas en la niebla, giraban suavemente con la brisa. Como curiosa por lo que podría suceder a continuación, la señorita Marple se vistió con especial cuidado. Eligió un vestido de lana gris pálido, un broche de perla en el cuello y un cardigan rosa suave que le daba un aire de serena alegría. Un pequeño bolso de mano colgaba de su muñeca, y dentro, cuidadosamente doblado, había un guante manchado de tinta. Salió de la vicaría poco después de las 10. El pueblo ya estaba en movimiento. Paseaban a los perros, ordenaban los correos
y se intercambiaban chismes por encima de las cercas, pero prestó poca atención a los saludos ni a la charla. Su camino estaba despejado. La cabaña de Delia Carroway se encontraba al fondo del verde, enmarcada por glicinas que se aferraban con avidez a la fachada de piedra. El jardín, siempre impecablemente ordenado, estaba en plena floración. Lirios, hortensias y grupos de dedaleras se alzaban como torres sobre los arbustos más bajos. La señorita Marple tocó el timbre. Al cabo de un momento, Delia respondió, con su habitual agilidad ligeramente suavizada por la sorpresa. Señorita Marple, dijo, inclinando la cabeza, qué inesperado. Pensé que ya era hora de charlar en serio, dijo la señorita Marple, con una sonrisa amable. He traído algo que quizá le parezca bastante poético. Delia abrió la puerta del todo en pace en la sala de estar. Era tal como la señorita Marple la recordaba. Del evento, del gremio, del año anterior. Anordenada, cuidada, pero impersonal. Ni una sola fotografía. Ningún rastro de vida pasada. Solo docenas y docenas de ellos. Muchos de poesía, algunos de teoría literaria, todos impecables. —¿Té? —ofreció Delia. —Todavía no. Gracias. La señorita Marple se acomodó en una silla. He estado pensando en el manuscrito de Lavinia. Delia se quedó un poco quieta. —¿Lo has hecho? —Sí. Verá, he tenido la oportunidad de leer algunos fragmentos, y me llamó la atención una frase muy curiosa. Describió a Viviana como alguien que sostenía la pluma como si fuera una espada. Una imagen muy vívida. Delia esbozó una pequeña sonrisa cortés. A Lavinia siempre le había gustado el drama. Así era. Pero lo interesante es la constancia con la que aparece esa frase en varias páginas. Debió de importarle. Los escritores reciclan metáforas, respondió Delia un poco rápido. Probablemente le gustó cómo sonaba. La señorita Marple asintió, abriendo con cuidado su bolso. Sacó el guante y lo dejó sobre la mesa. Entre ellas, quizás esto te resulte familiar. Se encontró en la mano de Lavinia cuando murió. La tinta, como puedes ver, es bastante distintiva. Tinta china negra, muy permanente, muy difícil de borrar, de la tela o de la memoria. Delia se quedó mirando el guante. Por primera vez, algo cambió detrás de sus ojos. La señorita Marple no habló inmediatamente. Observó los dedos de Delia, apoyados en el apoyabrazos. Se crisparon una vez y luego se quedaron quietos. Señora Carroway, ¿ha trabajado alguna vez con tinta china? Delia parpadeó. Ansí solía hacerlo cuando me dedicaba a la caligrafía Shen en Londres. Claro, dijo la señorita Marple con ligereza. En Londres allí empezaron tantas cosas, amistades, carreras, incluso traiciones. Delia miró hacia otro lado. La señorita Marple insistió, con un tono tan suave como siempre. A menudo he descubierto que las personas conservan partes de sí mismas, incluso cuando creen haberlo dejado todo atrás. Una voz, una frase, un aroma o una expresión particular. No estoy seguro de lo que quieres decir. Vivian Grey, dijo la señorita Marple, como si estuviera probando el sonido del nombre. La boca de Delia se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. He estado leyendo algunas de sus obras antiguas, o mejor dicho, he estado leyendo lo poco que queda de ellas. No sobrevivieron muchas. Usaba un seudónimo. Creo que Effie Endon. Creían. Pero algunas de sus frases sí. Esa, por ejemplo, la pluma es como una cuchilla bastante distintiva. Delia permaneció sentada inmóvil. Verá, continuó la señorita Marple. Lavinia no solo temía a Viviana, la reconocí. Sabía que Vivian había llegado a Netherdeave, viviendo con otro nombre. No, dijo Quayon, pero dejó pistas literarias. Delia inhaló. Tenía las manos apretadas, con los nudillos blancos. Me preguntó, reflexiona la señorita Marple, entrecerrando los ojos suavemente,
¿Qué sentiste al volver a ver a Lavinia? ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿O quizás determinación? Sabías de lo que era capaz, lo que había guardado. No podrías arriesgarte a que publicaran el manuscrito. Delia se levantó bruscamente. «No tienes pruebas», no dijo la señorita Marple, todavía sentada, pero Delia se quedó congelada. «Encontré la página que quemaste. Te diste una. Describe tu traición». Las palabras de Lavinia no eran ambiguas. Escribió sobre tu ambición, tu ira y el pacto que rompiste. Incluso describió tu perfume favorito, lavanda seca. La mandíbula de Delia tembló levemente. «Solo he percibido ese aroma en 2 lugares, en las manos de la cartera cuando me entregó la carta anónima. En tu salón, en la esquina de tu sillón». Delia se apartó de ella y se dirigió a la ventana. Su voz, cuando salió, era ronca. Ella iba a destruir Man otra vez. Después de todos estos años, la señorita Marple esperó. Le envió las páginas a Stanton. Pensé que solo había escrito las primeras. No me di cuenta de cuánta había conservado. Le pedí que no las publicara. Le supliqué. Dijo que el mundo merecía la verdad. «La mataste», dijo la señorita Marple en voz baja. «Conde, de tu propio jardín». Delia se volvió, con los ojos centelleantes. No pretendía matarla, solo asustarla. Lo justo para detener el libro. Le había echado un poco en el cordial días antes, con la esperanza de que se enfermara que la avisaran. Pero se sirvió otra taza el día de la reunión, y no había tenido en cuenta el calor de ese día. Aceleró las cosas. La señorita Marple se puso de pie. «Ahora, volviste la noche siguiente», dijo con dulzura, «para quemar el resto del manuscrito». Delia no lo negó. «Pensé que si destruía la historia, el resto se derrumbaría con ella». Pero cuando ella miraba a la señorita Marple con amarga admiración, veía cosas inescuchadas en la señorita Marple. No mostraba triunfo alguno en su expresión, solo una silenciosa tristeza. Delia se hundió en una silla. «Era cruel, Jane». Lavinia podía ser despiadada en su rectitud. Consideraba que exponer a la gente era un servicio público. Le rogué que lo dejara pasar. La señorita Marple cogió el guante de la mesa y lo guardó en su bolso. «Usted también llevaba guantes, señora Carroway», dijo, «solo que los suyos estaban hechos de memoria y orgullo». Afuera, un petirrojo cantaba en el seto. «No estoy orgullosa», dijo Delia. Tras una larga pausa, «solo estoy cansada». La señorita Marple asintió levemente. «El inspector espera en la comisaría. Imagino que querrá oír la verdad». La piora, esta vez Delia, se levantó lentamente y recuperó la compostura en las oleadas. «Siempre se te dieron bien los rompecabezas», dijo, «pero nunca pensé que sería uno de ellos». La señorita Marple sonrió amablemente. «La gente rara vez lo hace». Juntos salieron a la luz del sol mientras el jardín florecía a su alrededor. Se había descubierto una verdad, pero la señorita Marple lo sabía. El pueblo nunca volvería a ser el mismo. Delia Carroway, o mejor dicho, Vivian Gray, fue detenida poco después del mediodía. El inspector Merrivale, con el rostro impasible y serio, la acompañó fuera de su cabaña cubierta de hiedra, con la serena solemnidad reservada para quienes no se resistían al arresto. No hubo espectáculo, ni llantos ni dramáticas declaraciones. Delia no dijo nada mientras los aldeanos observaban desde detrás de las cortinas y la escudriñaban desde los porches sombreados. Llevaba su abrigo de jardinería, con el dobladillo húmedo de rocío, y sus manos enguantadas se entrelazan tranquilamente frente a ella. No era una mujer que imploraba clemencia ni se disculpara, solo una que, al final, había aceptado que su historia terminaría no con la publicación, sino con el juicio. La revelación se extendió por Nether Dene entre jadeos silenciosos y miradas de reojo. La mayoría de los aldeanos apenas podían creerlo. Delia,
quien había liderado el comité de flores, organizado almuerzos benéficos y ofrecido consejos sobre ruibarbo y cebolla, era una asesina. O, más precisamente, una mujer que había pasado años reinventándose. Finalmente, había sido desenmascarada por la única persona en la aldea que nunca aceptaba lo obvio. Al pie de la letra, la señorita Marple regresó a la vicaría en silencio, sin ceremonias ni alboroto. Judith Merton acababa de servir una tetera de té de hierba luisa y unos panecillos con mantequilla, y la señorita Marple los aceptó agradecida. Le temblaban ligeramente las manos al servir. La reverenda Merton estaba junto a la chimenea, todavía conmocionada. Creíamos conocerla. Judith comentó el mes pasado lo amable que había sido Delia con los preparativos de la feria de verano. La amabilidad puede ser un disfraz útil, respondió la señorita Marple, con dulzura, y algunos lo usan de forma muy convincente. ¿Lo admitió entonces?, preguntó Judith. ¿El envenenamiento? Sí, lo hizo, dijo la señorita Marple, aunque creo que, en el fondo, nunca creyó que llegaría a eso. Intentó asustar a Lavinia lo suficiente para que se echara atrás. Pero cuando Lavinia dio más de un sorbo del licor adulterado y el calor amplifica la dosis, la decisión estaba tomada. Después de eso, tuvo que borrar sus huellas. ¿Pero por qué no se iba?, preguntó el reverendo. Empezar de nuevo en otro lugar. Ya lo había hecho, dijo la señorita Marple en voz baja. Esa vida, Vivian Grey, era la que había enterrado. Delia Carroway era su segunda oportunidad. Anne, su redención. Huir de nuevo habría significado admitir que todo había sido una mentira. Y Lavinia amenazó con eso. Anne sí. Lavinia guardaba una copia de sus antiguos escritos. Los había entretejido en su supuesta novela. No era del todo ficción, claro. Era más bien un análisis literario. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Le dijo a Stanton que quería aclarar las cosas antes de morir. Pero creo que, más que eso, quería demostrar algo, aunque la verdad aún podía importar. Esos secretos no podían guardarse para siempre. Judith negó con la cabeza. Todo parece tan teatral. La señorita Marple sonrió levemente. Los escritores tienden a dramatizar, incluso fuera del texto. Más tarde, esa tarde, el inspector Mary Valley pasó por la vicaría con una copia del manuscrito de Lavinia en la mano. Tenías razón en todo, dijo, entregando las páginas a la señorita Marple. La historia completa está aquí. Los nombres han cambiado, por supuesto, pero los hechos son tan claros como el agua. Chantaje, traición y amargura, todo envuelto en ingeniosas metáforas. Lástima que nunca lo terminara. Sí, lo hizo, respondió la señorita Marple, aceptando las páginas con delicadeza, solo que no estaban escritas en papel. Mary Valley hizo una pausa y asintió lentamente. Nos estaba poniendo a prueba, ¿verdad? Sabía que alguien podría intentar detenerla. Lavinia nunca fue imprudente, dijo la señorita Marple. Envió la mitad del manuscrito a Stanton y mantuvo el resto oculto. Dejó pistas en su escritura, frases insertadas y detalles sutiles. Incluso me escribió una carta antes de morir. Tú. Llegó anónimamente, dijo, pero creo que lo envió ella misma, o lo hizo llegar a través de alguien de confianza. Sabía que la sociedad del guante manchado de tinta no significaba nada para la mayoría, pero también sabía que yo podría reconocer un patrón al verlo. Mary Valley se rascó la barbilla. Todo parece tan enrevesado. A veces la verdad es complicada, dijo con dulzura, sobre todo cuando se ha reescrito tantas veces. El inspector se marchó poco después, y la señorita Marple, sola ya, colocó las páginas del manuscrito en el pequeño escritorio junto a su ventana. Afuera, los niños jugaban en el verde, y sus risas se elevaban como pájaros cantores. Abrió la página superior y leyó la primera línea. La verdad, como la tinta, deja una mancha. Esa noche,
El pueblo empezó a retomar la rutina poco a poco. El Rosey Leaf reabrió. La señora Gregory reanudó sus clases de piano, y el señor Harcourt, en la farmacia, sacó discretamente el extracto de dedalera de su vitrina. Algunos aldeanos aún susurraban al pasar junto a la cabaña de Delia, pero el recuerdo de su crimen ya empezaba a impregnarse en la estructura de Nether Dene. Un nudo más en la intrincada vida del pueblo. Era poco después del anochecer cuando Hugh Willerton vino a visitarnos. Se quedó en la puerta de la vicaría, inseguro al principio. Luego se acercó con esa misma reserva tranquila que la señorita Marple había llegado a asociar con él. «Escuché lo que pasó», dijo. «Vivian Grey, ya no puedo creerlo. Era muy buena desapareciendo», dijo la señorita Marple. «Incluso a plena vista». Hizo una pausa y luego añadió. «Lavinia intentó advertirme. Dijo que alguien del antiguo grupo había aparecido. Pensé que era paranoia. Pensé que estaba siendo dramática. Estaba siendo precisa», dijo la señorita Marple. «A su manera te debo las gracias», dijo con sinceridad. «Si no hubieras pasado por alto lo obvio», la señorita Marple hizo un gesto con la mano. «Hice muy poco. Escuché. Eso es todo. Es más de lo que la mayoría hace», dijo. «Y sospecho que Lavinia lo habría aprobado». Metió la mano en su bolso y sacó un manuscrito encuadernado. «Terminé el libro», dijo. «No es la historia de Lavinia, no exactamente, pero trata sobre el efecto que los secretos tienen en las personas, las historias que nos contamos para sobrevivir. Lo he llamado el guante manchado de tinta». La señorita Marple lo tomó con delicadeza. «Entonces quizá se sepa la verdad». La dejó en la puerta, y ella permaneció allí un momento más, mirando las estrellas parpadear y cobrar vida en lo alto. Dentro, en su escritorio, tomó sus últimas notas en su cuaderno. Lavinia Pym, engañada, decidida, no sin defectos. Vivian Grey, oculta a plena vista, envenenadora, prisionera de su pasado. Un pueblo que recuerda que detrás de cada fachada hay una historia y a veces un ajuste de cuentas. Cerró el libro y lo colocó con cuidado en el estante. Y entonces, con la tranquila seguridad de quien ha visto más que la mayoría, volvió a tejer. Las agujas tintineaban suavemente en el silencio. La lana se deslizaba entre sus dedos como el tiempo mismo. Otro misterio resuelto. Otro pueblo volvió a la calma. Y otro hilo que se suma al tapiz cada vez. Mayo era de la señorita Marple, sobre una naturaleza humana defectuosa, fascinante, y al final, siempre revelándose, una pan a la vez. Decía que las interrupciones le impedían la creatividad. «¿Creatividad?» Merrivale arqueó una ceja. «Estaba escribiendo algo», dijo Olive. «Siempre tecleando en esa vieja y enorme máquina de escribir». No quiso decir de qué se trataba. «Parece estar preocupada últimamente, molesta, con miedo a algo». Olive dudó. No tenía miedo precisamente, pero estaba discutiendo con alguien la semana pasada. La oí desde el pasillo. ¿Con quién estaba discutiendo? No lo sé, señor. Manto. La puerta cerrada. Pero dijo algo sobre no dejarse chantajear. Eso cambió el estado de ánimo de la habitación. La señorita Marple, con el tejido olvidado en su regazo, se inclinó ligeramente hacia adelante. El inspector Merrivale se volvió hacia los invitados. «Damas y caballeros, necesitaré sus declaraciones antes de que termine la noche, y todos estarán disponibles hasta que concluya la investigación del forense. Esto bien podría ser un asunto penal. Debería decir que es un asunto criminal», murmuró la señora Carroway. «El chantaje y el cordialismo rara vez terminan en muertes naturales». La señorita Marple se puso de pie. «Si me lo permite», dijo en voz baja, «me gustaría hablar un rato con la joven Olive antes de que acabe la noche». El inspector dudó y asintió. «Siempre que sea informal, sin interferencias»,
señorita Marple. Dios nos libre. Llevó a Olive aparte y la llevó a la sala de estar, un espacio luminoso ahora proyectado por largas sombras vespertinas. Ahora, querida, dijo amablemente, me pregunto si recuerdas algo más de la discusión que escuchaste. Palabras, nombres, cualquier cosa. Es muy importante comprender la naturaleza de estas disputas. A menudo son más reveladoras de lo que uno cree. En Olive se retorció las manos. Era un sonido casi sordo, pero recuerdo que dijo algo como, no sabes con quién estás tratando. Y de repente mencionó el guante manchado de tinta. La señorita Marple arqueó levemente la ceja. ¿El guante manchado de tinta? Sí, señora. Sonaba a nombre. Oh, dijo. La sociedad del guante manchado de tinta no es tu arma, es tu soga. Eso es lo que recuerdo. Se hizo un silencio que duró demasiado tiempo. La mirada de la señorita Marple se desvió más allá de Olive, hacia las puertas francesas y el jardín, que se desvanecía al otro lado. ¡Qué fascinante!, murmuró Anne. ¡Qué fascinante! De vuelta en el salón, los invitados se habían puesto inquietos. El coronel Fothergill pedía whisky. La señora Carroway comenzaba su cuarto relato del momento en que oyó el grito. Hugh Willerton había desaparecido por completo, y el reverendo Merton había empezado a leer los salmos en voz alta. Pero en el tranquilo rincón de su mente, la señorita Marple ya estaba ordenando los detalles en casillas ordenadas, un guante manchado de tinta, una sociedad misteriosa, una amenaza velada de chantaje, y sobre todo, la curiosa sonrisa que apenas había empezado a formarse en los labios de Lavinia Pym al morir. Ni miedo, ni dolor, satisfacción. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido como la pelusa de un diente de león en la brisa de verano. En Nether Dene no faltaba un susurro, una teoría o una taza de té demasiado empapado, ofrecida con especulaciones desorbitadas. La Ezra, Lavinia Pym Grant, decana de las fiestas en el jardín, y reina, indiscutible, de los setos podados, había muerto. No solo había fallecido, sino posiblemente asesinada. La palabra en sí nunca se pronunció completa. Solo se insinuó en voz baja, o se dejó caer a media frase, como un escandaloso guante de encaje en el desayuno de un vicario. La señorita Marple, siempre madrugadora, tomó el té junto al ventanal de su habitación de invitados en la vicaría, donde se alojaba desde su llegada a Nether Dene la semana anterior. Su intención era pasar una semana tranquila visitando a una vieja amiga y observando las dalias campeonas de la región. En cambio, se encontró, como solía ocurrir, presenciando cómo un pueblo se desmoronaba tras una violencia inesperada. Afuera, las calles estaban inusualmente concurridas para ser jueves. La campana de la frutería sonaba sin cesar con clientes, que parecían más interesados en cotillear que en comprar manzanas. Judith, la esposa del reverendo Merton, salía de la panadería a paso rápido con un periódico apretado contra el pecho. Su rostro la viva imagen de la curiosidad contenida. Incluso el viejo señor Sims, que rara vez salía de su casa salvo para fruncir el ceño al cartero, había empezado a pasear por el callejón principal, fingiendo admirar las petunias, mientras buscaba noticia. A las 10:30, la señorita Marple se aventuró a salir, con el chal sobre los hombros y la sombrilla en la mano. Se dirigió a la tetería de Roseleaf, un pequeño pero práctico establecimiento regentado por la robusta y alegre señora Winifred Blount. Allí encontró a nada menos que 4 clientes habituales del pueblo ya acomodados en sus reservados, con las cabezas juntas como gallinas en un nido. Buenos días, señorita Marple, se llama Winifred. Lo de ayer fue terrible. Quarlow, de siempre. ¿Té de rosa mosqueta y un bollo sencillo? Eso estaría genial, respondió la señorita Marple. Y quizás un poco de miel, si le queda de la granja Denwood, por supuesto, el mejor del condado. Mientras Winifred se marchaba a toda
prisa, la señorita Marple se acomodó cerca de la ventana, con las orejas erguidas, la mirada baja y una postura de educada indiferencia. Pero lo oyó todo. Sigo diciendo que fue la criada, dijo la señora Carroway desde la mesa de al lado, dirigiéndose a una señorita Gregory, la profesora de piano, con los ojos como platos. A las jovencitas les gusta eso, siempre husmeando. No me extrañaría que se metiera en algo que no debía. Tonterías, respondió la señorita Gregory, removiendo el té con una fuerza innecesaria. Estaba aterrorizada Sunset a su cara. Además, ¿qué ganaría? No. Creo que fue ese novelista, Willerton, tan temperamental, tan reservado. Anne y él y Lavinia no se llevaban nada bien. Los hombres reservados rara vez se llevan bien con nadie, comentó el señor Harcourt, el químico del pueblo, que se había unido a ellos sin que nadie lo notara. Vino a mi tienda la semana pasada preguntando por el cianuro. Dijo que era para investigación. Le dije que no tengo nada parecido, por supuesto, pero me hizo reflexionar. La señorita Marple bebió su té lentamente en cianuro, en una sugerencia. Nada más, pero quizá no carente de fundamento. Y luego está lo de la sociedad, susurró Delia Carroway. Olive dijo que Lavinia mencionó algo llamado el guante manchado de tinta. ¿No suena siniestro? Como uno de esos grupos clandestinos de las novelas de suspense. Quizás era una amenaza o un código, añadió la señorita Gregory sin aliento. La señora Blount regresó con el té de la señorita Marple y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Disculpen el ruido, dijo, disculpándose. Todos están alterados. Para nada, respondió la señorita Marple amablemente. Siempre es interesante ver cómo reacciona la gente ante la incertidumbre. Algunos se inclinan por la razón, otros por la imaginación, y a menudo la verdad se encuentra en un punto intermedio. La señora Blount sonrió levemente. Hizo mismo el reverendo Merton esta mañana, solo que con más pasajes bíblicos. Cuando la señorita Marple se quedó a tomar el té, dejó vagar sus pensamientos. El cianuro era rápido, demasiado rápido. A menudo, si ese hubiera sido el método, el médico pues seguramente lo habría notado. Pero, ¿y si hubiera sido algo menos drástico? Algo que debilita el corazón, que provocará una insuficiencia que pudiera parecer natural. Lavinia no tenía ninguna enfermedad conocida. Pero, ¿y si hubiera ingerido algo que imita a una? Digital, quizás. La señorita Marple se apuntó mentalmente preguntando por los parterres. Salió de la tetería justo antes del mediodía y paseó por el pueblo, deteniéndose en la frutería para comprar una bolsita de manzanas Bramley. El señor Tallet, el tendero, acababa de decirle a un cliente que no le sorprendería que fuera esa mujer Carroway la que estuviera celosa del estatus de Lavinia. «Sabe, la gente es tan rápida en atribuir un motivo», murmuró la señorita Marple mientras él le entregaba las manzanas, «y tan a menudo olvidan que los motivos más peligrosos son los más discretos». Cuando regresó a la vicaría, la habían dejado una nota escrita con letra firme en papel sencillo. Decía a señorita Marple: «Si le parece bien, me gustaría hablar con usted. Me ha venido a la mente algo sobre el incidente de ayer. Por favor, llame a las 5 HW a la señorita Marple». Golpeó el papel pensativo Hugh Willerton, un joven intrigante, demasiado observador para alguien que decía detestar las conversaciones del pueblo, y demasiado sereno ante la muerte. Aún así, sabía que no debía juzgar precipitadamente. La gente sufre y se oculta de mil maneras. Esa tarde regresó al jardín de Lavinia Pym. La casa había sido cerrada por orden del inspector, pero el terreno estaba abierto y, después de todo, la habían invitado el día anterior. Paseó por los senderos de grava, observando los pulcros bordes de dedaleras
y malvarrosas, y la fuente que goteaba suavemente en el centro de los rosales. Fue allí donde encontró algo peculiar. Cerca de la base de un banco de cedro, escondido bajo un pliegue de hojas caídas, había un trozo de papel arrugado, arrancado de lo que parecía ser un manuscrito mecanografiado. La señorita Marple se arrodilló y lo recuperó, quitándole la suciedad con los dedos enguantados. Las palabras estaban borrosas, pero eran legibles. Y si los guantes son el símbolo, entonces la tinta es la culpa que mancha, se filtra, es ineludible. Dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Si te refieres a esa sociedad tonta, no es ninguna tontería, interrumpió la señorita Marple. Un grupo de jóvenes escritores, con ideales y ambiciones, algunos escándalos discretos, quizás incluso 1 o 2 traiciones. Creo que usted era miembro, ¿verdad? Delia abrió la boca y luego la volvió a cerrar. ¿Qué te hace decir eso? La señora Pym mencionó en la página del borrador de su manuscrito, admitiendo que la sociedad contaba con un círculo fundador. 5 personas, todas cercanas, todas unidas por un manuscrito compartido. Uno que nunca se pretendió publicar. La expresión de Delia se ensombreció. Se llamaba la Sociedad del Guante Manchado de Tinta. A Lavinia siempre le encantaron los títulos. Pero no se trataba solo de escribir, ¿sabes? Era una confesión. Compartimos historias reales, historias personales, algunas dolorosas. Todas éramos terriblemente sinceras. Entonces, ¿y qué pasó?, preguntó la señorita Marple. Todo se vino abajo, dijo Delia en voz baja. Alguien publicó un extracto anónimamente en una revista de izquierdas. No se suponía que pasara. Se cambiaron los nombres, pero los detalles eran inconfundibles. Carreras profesionales amenazadas, familias avergonzadas. Todos nos causamos mutuamente, por supuesto. El grupo se desintegró. Hicimos un pacto para no volver a mencionarlo. Pero Lavinia no la soltó. No, dijo Delia con amargura. Guardó los borradores. Dijo que algún día diría la verdad. Por fin, Lavinia siempre estaba convencida de que tenía autoridad moral, pero no era la verdad lo que buscaba. Era venganza. ¿Sobre quién? Delia dudó. No lo sé, pero recuerdo que solía escribir cartas largas a alguien llamada Vivian. Nunca explicó quién era. Solo decía que Vivian había roto algo en ella. La señorita Marple le dio las gracias y se fue sin insistir más. Desde la cabaña de Delia, caminó hasta el otro extremo del pueblo, donde vivía el químico, el señor Harcourt, encima de su tienda. Él mismo abrió la puerta. Sus gafas redondas se empañaron ligeramente al parpadear. Señorita Marple, dijo, supongo que viene a preguntarme si he vendido alguna tintura sospechosa. Han, en la manera de hablar, la condujo a la sala de estar, donde los estantes estaban llenos de gruesos tomos farmacéuticos y viejos almanaques médicos. Llevo un registro de todo lo que se entrega, dijo. No se vende ni se solicita material digital. De lo contrario, lo habría reportado. Te creo, dijo la señorita Marple. Pero me pregunto si conoces bien a Lavinia. No íntimamente. No necesitaba muchas recetas. Estaba en plena forma, la verdad, obstinada, pero aguda. ¿Y la conocías antes de que llegara a Nether Dene? El señor Harcourt se puso ligeramente rígido. Sí, dijo lentamente. Los dos estuvimos en Londres una vez. Los círculos se superpusieron. Sociedad dudó un momento y asintió. Yo era uno de los 5. Hacía años que no pensaba en ello, hasta que me lo volvió a mencionar el verano pasado. Dijo que estaba escribiendo algo. Me preguntó si recordaba a Vivian. La DHQ, no. Pero, ¿lo hiciste? Asintió de nuevo, esta vez con más fuerza. Vivian no era un hombre, señorita Marple, era una mujer. Vivian Grey, aspirante a escritora, de obra poco destacable, pero de ambición despiadada. Fue ella quien filtró las historias en aquel entonces. Estábamos seguros de ello.
chula, pasó a ella, se fue del país. Desapareció del mundo editorial. Oí rumores de que se había casado con un hombre adinerado y se había cambiado el nombre. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Había dicho Lavinia alguna vez lo que escribía sobre Vivian? No, pero dijo, sabrá que los guantes todavía le quedan. No lo entendí entonces. Supongo que ahora sí. La señorita Marple salió de la farmacia sumida en sus pensamientos. Vivian Graham, un nombre oculto tras las sombras. Una mujer con la que Lavinia se había escrito y quizás amenazado. Una mujer que quizá tenía más que perder que nadie, sobre todo si Lavinia había planeado publicar la verdad. Cuando regresó a la vicaría, encontró a Olive esperándola cerca de la puerta principal. Señorita Marple, dijo la chica sin aliento. Recordé algo. Sí, el día antes de que la señora Pym falleciera, me pidió que le trajera un libro en particular de la biblioteca. Dijo que era importante. Era un volumen antiguo, una colección de poesía. Pero cuando se lo di, lo abrió no para leerlo, sino para esconder algo. La vi deslizar un papel dentro. ¿Qué libro? Algo de Tennyson, creo. El corazón de la señorita Marple dio un vuelco. Tennyson. Lavinia Pym. Siempre había admirado a los poetas victorianos públicamente. Al menos, más tarde esa noche, la señorita Marple regresó a la mansión bajo la atenta mirada del inspector Merivale y preguntó, con su habitual gentileza, si podía examinar el estante de poesía en la biblioteca El Low Permiso. Tardó menos de 10 minutos en encontrar el libro, un ejemplar desgastado y encuadernado en cuero de Idilios del Rey Anne dentro. Apretada como una flor entre las páginas, había una hoja de papel doblada. Ella lo abrió lentamente, escrito a Maquina. Si me encuentran muerta, sepan que no fue un accidente. He mencionado los nombres ocultos en la ficción Vivian. Lo entenderá, que su historia sea su perdición. Anne, sin firma. Sign, fecha. Pero sin lugar a dudas Lavinia Pym. La señorita Marple cerró el libro y lo colocó cuidadosamente sobre el escritorio. Ella lo sabía. Ahora no es la respuesta completa. Todavía no. Pero basta saber que no se trató de un crimen pasional, ni de locura, ni de envidia literaria. Fue un ajuste de cuentas que se tardó mucho tiempo, y el pasado ya no se contentó con permanecer oculto. El viento cambió esa noche, y con él, el aire en Nether Dene. Desaparecieron la niebla persistente y la suave llovizna. En su lugar llegó una brisa cortante e inquieta que sacudía los cristales y agitaba los setos con un propósito inquietante. La aldea, al parecer, había exhalado algo que llevaba mucho tiempo guardado en su pecho. Los secretos habían empezado a mover. La señorita Marple despertó antes del amanecer una vez más. Su habitación en la vicaría, aunque modesta y alegre durante el día, parecía inquieta de madrugada, con más sombras que siluetas, más silencio que sueño. Encendió una vela, se vistió despacio y cogió su cuaderno del escritorio, donde había estado ordenando sus pensamientos durante los últimos días. La advertencia de Lavinia Pym, contenida en Idilios del Rey, aún le pesaba en la mente. El mensaje era claro. Anne sabía que su vida corría peligro. Había temido a Vivian, que no era hombre, sino mujer, y había codificado la verdad en su manuscrito, apenas velada tras la ficción. Lo que había escrito debía de haber amenazado profundamente a alguien. Y luego estaba el asunto de los capítulos. Perdidos en la mitad del manuscrito se encontró en su escritorio, y la otra mitad seguía sin aparecer. La señorita Marple sospechó que no estaban lejos. Después del desayuno, con el pretexto de visitar a Olive, con un pequeño paquete de galletas de jengibre, la señorita Marple regresó a casa de los Pym. El inspector había establecido un perímetro flexible, pero las visitas ya no estaban restringidas, a menos que interfirieran. Olive, visiblemente aliviada al ver una cara amable, la recibió en la puerta trasera con una sonrisa cansada. ¿Algún cambio, querida?, preguntó la señorita Marple,
entrando y entregando el paquete. Ninguno vale la pena mencionar, dijo Olive, aunque anoche oí a alguien en la biblioteca. Al anochecer, pensé que era el inspector, pero cuando le pregunté, esta mañana, me dijo que no había vuelto después de cenar. ¿Viste quién era? No, señora, pero esta mañana encontré la ventana sin pestillo. Alguien entró. La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la chimenea del salón. Se acercó lentamente, percibiendo un ligero olor a carbón. Al agacharse junto a la chimenea, su sospecha se confirmó. Papel quemado, la ceniza aún está caliente. Alguien había intentado destruir algo. Metió la mano en la chimenea con el atizador y extrajo lo que quedaba de las páginas. Estaban ennegrecidas hasta el punto de ser ilegibles. Pero una, milagrosamente protegida de las llamas por su ubicación, estaba chamuscada, pero parcialmente intacta, escrito a máquina como los demás. Vivian sostenía la pluma como una espada. Su prosa rozaba la crueldad. Cuando la volvió contra mí, lo comprendí demasiado tarde. Hicimos nuestro pacto en broma, pero ella lo convirtió en ley. Lou Rumpy nunca me perdonó. La señorita Marple dobló el fragmento y lo guardó en su cuaderno. Alguien había irrumpido en la casa al amparo de la noche e intentó quemar el resto del manuscrito, no para ocultar una muerte, sino para borrar un motivo. A media mañana, la casa volvió a vibrar con la llegada del inspector Merivale, claramente convocado por el informe de Olive. Esto se está volviendo absurdo, refunfuñó, sacándose el hollín de la manga, mientras examinaba la chimenea. Deberíamos haber traído a un policía esta noche.